Buenas tardes a todos los alumnos que están en el aula. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con un tema muy importante. En realidad es, yo diría, la base de toda la cardiología. Porque casi una mayoría de las patologías cardíacas van a concluir en lo que esto denominamos la insuficiencia cardíaca. Si no se hace tratamiento de algunas patologías, si no se hace la prevención, si no se da tratamiento, pues entonces van a llegar necesariamente a la larga en una insuficiencia cardíaca, ya sea aguda o ya sea crónica. Por eso yo digo que es la patología más, digamos, la base de todas las patologías cardíacas, de toda la patología cardíaca. Bien, antes de comenzar vamos a indicarles que vamos a llamar lista. Bueno, será al medio de la clase o tal vez al finalizar la clase, porque ya les decía, tengo la lista en mis manos. Entonces vamos a llamar lista en cualquier momento que se vea conveniente. Bien, entonces antes de ingresar al tema mismo, vamos a ver algunos conceptos que son necesarios que nosotros tengamos en mente, tengamos conocimiento. Bueno, a partir de ahora les decía que nosotros ya no vamos a explicar, por ejemplo, lo que es una disnea, lo que es una palpitación, lo que es un dolor torácico, lo que es un síncope, lo que es una lipotimia, lo que es un edema, lo que es una cianosis, lo que es ¿cómo se llama? Una fatiga, lo que es, digamos, un dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho. Bueno, son los síntomas que hemos visto en cuanto se refiere a su concepto, a su fisiopatología, a su clasificación de todos estos síntomas y a sus causas. Por lo tanto, todos los alumnos ya saben cuáles son los síntomas cardinales, los síntomas principales y los signos que hemos visto relacionados con la cardiología, con el paciente cardíaco. Por lo tanto, en los temas que vamos a ver, solamente iremos mencionando disnea, palpitaciones, cianosis. Bueno, se supone que ya ahora conocen perfectamente lo que es, además, lo que es un síntoma y lo que es un signo, lo que es un síndrome. Bien, entonces, hecha la aclaración, vamos a ver algunos conceptos que los vamos a manejar siempre a partir de este tema. Hemos hablado siempre de lo que es un gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Tenemos que saber qué es el gasto cardíaco. Es el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto por cada ventrículo. Entonces, queda claro, ¿qué es gasto cardíaco? O algunos dicen débito cardíaco. Es el volumen de sangre que se bombea cada minuto por cada ventrículo. Entonces, el gasto cardíaco es ese. Por lo tanto, el gasto cardíaco o el débito cardíaco aproximadamente es de 5.500 ml o cc, lo que es centímetros cúbicos, lo que equivale a 5.5 litros por minuto
bombea nuestro corazón. Algunos autores van desde los 4.5 litros, algunos dicen un poquito más y otros como un término, digamos, límite, indican de 5.5 litros por minuto, por minuto. Esto concretamente es en reposo y en actividad principalmente los deportistas en competición van a, ese corazón va a bombear aproximadamente, se dice 30 litros por minuto, pero eso es en actividad, en competición, ¿comprenden? Bien, entonces, ¿cómo se calcula el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, ahí tenemos una pequeña fórmula que lo calcula por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Ya recordaremos que la frecuencia cardíaca normal va de los 60 a los 100 latidos por minuto. Y ahora vemos lo que es el volumen sistólico. ¿Qué significa volumen sistólico entonces? Es el volumen, o en otras palabras, es la cantidad, llamaremos así, de sangre bombeada por cada latido, por cada ventrículo. Es decir, en cada sístole hay una determinada cantidad que bombea el corazón. En cada latido, eso quiere decir en cada sístole. Por lo tanto, el volumen sistólico promedio es de 70 a 80 ml, es decir, centímetros cúbicos por latido. Por lo tanto, para sacar el gasto cardíaco, no tenemos nada más que multiplicar, por ejemplo, 70, que es el volumen sistólico, por, digamos, la frecuencia cardíaca de ese paciente, que es, digamos, 80 por decirles. Entonces multiplicamos 70 por 80 y nos va a dar el gasto cardíaco de ese paciente en reposo. Bien, pero para que se produzca el gasto cardíaco existen algunos determinantes, es decir, algunos factores o algunos elementos que van a determinar el gasto cardíaco, es decir, van a determinar la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en un minuto, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son esas determinantes que van a determinar el gasto cardíaco? Son la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. ¿Qué significa precarga? Estos términos siempre se manejan en todos los temas que vamos a ver durante el avance de materia que vamos a tener. ¿Qué significa precarga? Se denomina precarga al volumen o también presión ventricular al momento de iniciar su contracción, que corresponde al volumen que alcanza el ventrículo inmediatamente antes de contraerse. Por lo tanto, en pocas palabras, sería el fin de la diástole. Es el volumen que alcanza en el fin de la diástole. Ustedes saben que la diástole significa llenado ventricular, ¿verdad? Llenado ventricular. Y sístole es la contracción, el vaciamiento de la sangre hacia la circulación general, ¿verdad? Entonces, en este caso, la precarga correspondería al fin de diástole, es decir, al volumen que alcanza el ventrículo cuando se ha relajado en diástole antes de contraerse. A eso se denomina precarga. Por lo tanto, en muchas patologías disminuirá la precarga o en otras se incrementará la precarga. Bien, ¿qué es la postcarga? Se denomina postcarga a la tensión contra la cual se va a contraer el ventrículo, es decir, la resistencia que debe vencer el ventrículo para vaciarse. Entonces,
Poscarga significa esa resistencia que se encuentra frente al vaciamiento del ventrículo, de los ventrículos. Por lo tanto, una poscarga, por ejemplo, es el incremento de la presión arterial. Ejemplo, una hipertensión arterial nos está dando una poscarga alta. O cuando hay algunas patologías que provocan la resistencia vascular arterial periférica. Por lo tanto, es esa resistencia que existe al vaciamiento del ventrículo, principalmente del ventrículo izquierdo, también del ventrículo derecho, obviamente. Bien. ¿Qué es la contractilidad miocárdica? Se define como la capacidad intrínseca de la fibra miocárdica de acortarse, es decir, de contraerse para producir la sístole ventricular. Por lo tanto, estos tres elementos son los factores o los determinantes para el gasto cardíaco. Bien, entonces, hecha la aclaración de estos términos, vamos a entrar al tema que nos interesa, la insuficiencia cardíaca. Bien, ustedes ya deben saber por algunas materias también que la insuficiencia cardíaca constituye uno de los mayores problemas de salud pública, fundamentalmente de los países desarrollados y también de los países en desarrollo, obviamente. Se asocia con una mortalidad bastante elevada. Se dice que aproximadamente un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden fallecer al año, ¿verdad? Entonces, constituye la insuficiencia cardíaca una de las principales causas de hospitalizaciones recurrentes. ¿Qué significa recurrencia? Que esos pacientes que tienen el problema de la insuficiencia cardíaca se internan frecuentemente. Eso quiere decir recurrente, que se internan cada vez por descompensaciones. En nuestro medio y también en Bolivia no se conocen casi exactamente las cifras de prevalencia ni algunas situaciones respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca y la mortalidad que existe a nivel tanto departamental como nacional. Por lo tanto, como verán, la insuficiencia cardíaca es una de las patologías más importantes porque son la principal causa de mortalidad incluso en el mundo. Bien. Bueno, siempre vamos a ir desde la definición. Yo les digo a los alumnos siempre, muchas definiciones del tema de la patología ya nos indican, digamos, lo que es esa enfermedad. Si lo analizamos, el concepto de muchas de las patologías ya nos está diciendo lo que significa, lo que constituye esa enfermedad, esa patología. Por lo tanto, vamos a indicar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por una reducción en el rendimiento miocárdico. Al decir eso, ¿qué estamos indicando? Una reducción en el volumen sistólico y también en el gasto cardíaco. Al decir reducción en el rendimiento miocárdico, es decir, que ese músculo cardíaco es insuficiente. Y una progresiva, obviamente fisiopatológicamente, de la activación del sistema neuroendocrino o neurohumoral que conduce a una insuficiencia fundamentalmente circulatoria y a la congestión muchas veces pulmonar y también sistémica. Entonces,
esa insuficiencia, esa reducción en el gasto cardíaco no satisface los requerimientos del organismo en cuanto se refiere a su oxigenación y también al transporte de los nutrientes. Por lo tanto, recordaremos que la sangre transporta el oxígeno y también todos los nutrientes a todos los órganos de nuestra economía. Fíjense, si la cantidad de sangre es insuficiente por una falla, por una insuficiencia miocárdica, con una disfunción, a veces se dice, obviamente va a disminuir el flujo, la cantidad de sangre que se va a transportar con oxígeno y con nutrientes. Es decir, en otras palabras, para que comprendan, que en vez que el corazón bombee cada minuto, hemos dicho aproximadamente 5 litros y medio, si es que existe una insuficiencia, ese corazón solamente va a bombear aproximadamente, por decirles, unos, digamos, 2 litros o 3 litros solamente por minuto. ¿Eso qué significa? Que ese corazón, ese miocardio está en insuficiencia, está en falla, está en disfunción, dicen algunos también. Algunos autores, por eso le consideran, ya hemos mencionado, creo, al corazón simplemente como un órgano, como una bomba. Ustedes saben, para bombear sangre, simplemente lo definen así, como una bomba que bombea sangre. Entonces, y es evidente, es justamente lo que hace el corazón, el músculo cardíaco. Bien, entonces, como verán, el concepto ya está diciendo mucho de la patología, de la enfermedad. En toda enfermedad existen también causas, etiología, esto se llama etiología. Por lo tanto, para que se produzca en la insuficiencia cardíaca existen múltiples causas y factores desencadenantes. Pero actualmente en el mundo entero, las causas más importantes de insuficiencia cardíaca están dados por la cardiopatía isquémica, es decir, los infartos principalmente. Luego tenemos la cardiopatía hipertensiva, es decir, los problemas de hipertensión arterial van a llevar a la insuficiencia cardíaca. Y en nuestro medio existe, pues, así hablando en términos corrientes, cualquier cantidad de pacientes hipertensos. Y luego, la otra causa principal es la miocardiopatía dilatada por diferentes causas. Bien, esas son, digamos, las 3 principales causas que producen la insuficiencia cardíaca. Pero existen numerosas causas, vamos a verlas. Hay un autor, Stein que lo clasifica, por eso les daba en la bibliografía la medicina interna de Stein, es un autor que en ahí clasifica de esta manera la insuficiencia cardíaca, que me parece una clasificación mucho más didáctica que el resto. Lo clasifica en varios grupos. Primero, disfunción ventricular primaria, es decir, falla ventricular o insuficiencia ventricular primaria. En esta, la principal, como vean, es la cardiopatía isquémica, concretamente el infarto agudo de miocardio. Es una de las principales causas que nos va a ocasionar justamente la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos las miocardiopatías, es decir, las enfermedades del músculo cardíaco. Ya les decía que por eso hemos empezado con la anatomía y la fisiología del corazón. Entonces sabemos ya qué es miocardio, es la parte muscular. Entonces, por lo tanto, las miocardiopatías, quiere decir enfermedades de la parte muscular. Por ejemplo, la edad.
Antes los autores mencionaban la, la miocardiopatía senil, se llamaba así, pero ahora ya no lo llaman por la edad. Cuando eran de edad de la tercera edad ya podían tener este problema de la miocardiopatía senil y que conducía obviamente a la insuficiencia cardíaca. También a las miocardiopatías de causa genética o familiar, por eso ya les decía, si no se hereda directamente muchas patologías, hay una predisposición familiar. Recordaremos dentro de los antecedentes que ya les había mencionado en el otro tema, ¿verdad? Bien, idiopática, de causa idiopática quiere decir que no se conoce la causa, el origen, causas inflamatorias, causas infecciosas. Las infecciosas, por ejemplo, el Chagas, las infecciosas, las endocarditis bacterianas, ¿verdad? Bien, de causa infiltrativa, ya lo vamos a ver posteriormente en algunos temas. De causa metabólica, por ejemplo, la diabetes mellitus lleva a un problema de insuficiencia cardíaca. Tóxicas, miocardiopatías tóxicas, ¿qué significa en esta parte? Ya hemos mencionado también dentro de los factores de riesgo cardiovascular, tenemos alcohol, ¿verdad? Y muchos otros, podríamos decir, también fármacos o medicamentos. Entonces, dentro de este primer grupo están, como verán, muchas causas para que lleven a una insuficiencia y la principal, ya les digo, la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Bien. En un segundo grupo lo menciona por sobrecarga ventricular. Sobrecarga, dice, sobrecarga ventricular. En este caso tenemos la sobrecarga por presión y la sobrecarga por volumen. Son dos, la sobrecarga por presión y la sobrecarga por volumen. Y luego vendrá la sobrecarga por presión y volumen al mismo tiempo. Dentro de las sobrecargas por presión, tenemos en ese grupo la hipertensión arterial, la estenosis de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar, la hipertrofia de la válvula subaórtica a nivel subaórtico, mejor dicho, de la aorta. Y después tenemos también en este grupo la coartación de la aorta. Coartación, ¿qué significa? Significa un estrechamiento en la aorta ascendente o en el callado aórtico o en la aorta descendente, un estrechamiento, una estenosis que se produce. Entonces, a eso se denomina coartación de la aorta. Entonces, eso produce todas estas patologías que están mencionando, producen sobrecarga de presión. Y al producir sobrecarga de presión van a ocasionar insuficiencia cardíaca. Por sobrecarga de volumen, por ejemplo, las insuficiencias de las válvulas atrioventriculares. ¿Qué significa atrioventriculares? Significa de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia, y también las fístulas arteriovenosas. Y dentro de las por sobrecarga de presión y de volumen vamos a llegar a mencionar o mencionan la insuficiencia aórtica y la insuficiencia valvular pulmonar. Entonces, vean, en este grupo, sobre todo se refiere a las sobrecargas por presión que ocasionan estas que ya hemos mencionado y las sobrecargas de volumen. Y también puede haber por sobrecarga de presión y de volumen. Un tercer grupo dentro de la etiología tenemos a las patologías restrictivas. ¿Qué significa? Que restringen. Que restringen la distensión ventricular. En este grupo tenemos también las pericárdicas y hay otro grupo de miocárdicas. Por lo tanto, dentro de las pericárdicas, ya saben ustedes que el pericardio es la capa externa del corazón, ¿no ve? Por eso es que ya les decía, uno tiene que irse imaginando ya, a veces es imaginativo, y conocer las partes del corazón, anatómicas, estructurales y funcionales, para que nosotros hagamos el seguimiento de los temas. Pericárdicas, entonces, significa la parte externa del corazón, la capa externa.
Las pericarditis constrictivas, también dentro de estas tenemos el derrame pericárdico. Y este otro grupo de las miocárdicas que afectan también al músculo miocárdico, al miocardio, con las miocardiopatías restrictivas, la miocardiopatía hipertrófica. Y hay otras que son raras en realidad, la endomiocardiofibrosis, fíjense, fibrosis fibrosa, que se pone rígida la parte del endocardio, y las fibroelastosis subendocárdicas. Entonces, en este grupo fundamentalmente están las que restringen la diástole, restringen la dilatación, restringen el llenado ventricular. ¿Comprenden? Bien. Luego tenemos el otro grupo que corresponde a las anomalías del ritmo cardíaco. Ya les decía, fisiológicamente, normalmente el corazón tiene un ritmo, es rítmico y es regular, ¿verdad? Aló. Como les decía, hay gente que no presta atención y están en otras cosas y no están en el tema, ¿verdad? Hay gente de esa manera que no les interesa los temas, no les interesa y al final están pidiendo trabajito, que denme un trabajito, me falta un puntito, 2 puntitos y lo que no han hecho en el transcurso de los temas, en el transcurso de los exámenes, de las prácticas. A ver, escuchen todos los alumnos, hay gente que está en otra cosa, no están haciendo la clase, ¿verdad? Voy a esperar un minuto, no sé qué alumno será el que está con esas situaciones, ¿verdad? Ni le interesa, pues si le pregunto ahorita de qué estamos hablando, ni atrás ni adelante, ¿verdad? Aló, Gabriela. No quería estar, pero pues, seguro le estamos echando tema. Bueno, vamos. Sí, bueno, tema. las próximas clases vamos a tener que sancionar o no sé, alguna yo siempre les digo a los alumnos, los que no quieren entrar a clases, pasar, no entran a perjudicar, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo a los otros alumnos que están atentos a la clase, perjudican, ¿de verdad? Entonces, las siguientes clases, el que no quiere atender o el que tiene otras ocupaciones, pues que vaya a sus ocupaciones a atender. Fíjense, sigue el alumno, prácticamente no está en clase. Gabriela, ¿quieres decirme qué apellido este alumno? Choquevil Camamani, voy a ver en la lista, a ver un ratito. Choquevil Camamani, está bien. Vamos a tomar en cuenta porque son alumnos que realmente no están en clases, prefieren estar en otras cosas, ¿verdad? Bueno, ya hemos apuntado eso. Bien. Bueno, fíjense cómo hacen perder el ritmo. Bien, el grupo 4 corresponde a las anomalías del ritmo cardíaco. Estábamos indicando que el ritmo normal del corazón es rítmico, es regular. Y cuando tienen arritmias, justamente es arrítmico y es irregular, ¿verdad? Dentro de este grupo tenemos las bradiarritmias, o sea, las bradicardias. Y también tenemos las taquiarritmias, es decir, las taquicardias. Dentro de las bradicárdicas, dentro de las bradiarrítmicas,
tenemos, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares de primer, de segundo y de tercer grado. Justamente, ¿por qué nos interesa? Porque en el Chagas, ya les decía anteriormente, por ejemplo, tenemos este problema. Los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, los bloqueos auriculoventriculares completos que llegan pues justamente a la implantación del marcapaso, ¿verdad? Bien, estos pacientes con seguridad ya tienen problemas de insuficiencia cardíaca, o sea, las arritmias ocasionan, ya sea las taquiarritmias o las bradiarritmias, nos van a conducir al problema de la insuficiencia cardíaca. Dentro de las taquicárdicas, las taquiarritmias, tenemos las taquicardias ventriculares y las taquicardias supraventriculares, es decir, arritmias supraventriculares o arritmias ventriculares. Muchas veces hay también arritmias tanto supraventriculares y ventriculares al mismo tiempo. Entonces, en este grupo están las anomalías del ritmo cardíaco, como hemos visto, las bradicárdicas y las taquicárdicas, que nos van a llevar justamente también a la insuficiencia cardíaca. Bien, como han visto, tenemos esos grupos. Esa clasificación es bastante didáctica para que puedan entender respecto a la etiología de la insuficiencia cardíaca. Respecto a la fisiopatología. Fisiopatología, usted sabe qué significa fisiopatología. Es cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se va produciendo la enfermedad, qué mecanismos intervienen en la fisiopatología. Eso, digo, en la producción de la enfermedad. Eso significa fisiopatología, ¿verdad? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, el principal factor fisiopatológico de la progresión, es decir, del avance de la insuficiencia cardíaca, dicen que es el remodelado cardíaco y vascular. Ese remodelado cardíaco y vascular justamente se va a producir por las causas que hemos mencionado, por las patologías que hemos mencionado en esos 4 grupos principales, ¿verdad? ¿Qué significa remodelado cardíaco? Significa pues la alteración de la estructura anatómica del corazón. Alteración tanto estructural y también lógicamente funcional, ¿verdad? No solamente el corazón va a sufrir un remodelado, es decir, una alteración estructural, sino también participan la parte vascular, es decir, los vasos sanguíneos. Bien, entonces en el remodelado cardíaco, primero se producirá la hipertrofia. Ustedes saben que la hipertrofia es el engrosamiento, ¿verdad? Aumento del grosor de la pared miocárdica. Y posteriormente, una vez que la hipertrofia, por decirles, ha cumplido su misión, pues empieza a dilatar. De ahí que vamos a llegar a la miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, vamos a tener la cardiomegalia. Entonces, ha modificado, ha ido remodelando su estructura miocárdica. A eso se refiere el remodelado cardíaco y vascular. Bien, con una progresiva dilatación de las cámaras y la consiguiente reducción de la fracción de eyección. El término de fracción de eyección se utiliza principalmente en el estudio de la ecocardiografía. No, ahí nos reportan fracción de eyección tanto. Pero ¿qué significa la fracción de eyección concretamente? Es el volumen
sistólico, es decir, es la cantidad de sangre que se eyecta en cada latido. Esa es la fracción de eyección, que ese término concretamente se lo utiliza más, como les digo, en el estudio de la ecocardiografía. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema para que comprendamos cómo se produce la insuficiencia cardíaca en forma progresiva. Cualquiera que sea la entidad, la causa, quiero decir, por ejemplo, puede ser una enfermedad coronaria, una miocardiopatía o alguna alteración por sobrecarga ventricular, generalmente las valvulopatías. O puede ser otra causa, de causa pericárdica, por ejemplo. Va a ir a ocasionar una disfunción fundamentalmente ventricular izquierda, es decir, cualquiera de estas causas va a ir a ocasionar una falla ventricular izquierda progresiva, ya sea en forma aguda o ya sea en forma crónica, de acuerdo a la causa de la enfermedad. Por lo tanto, al producirse una falla, una disfunción ventricular, es decir, una insuficiencia ventricular izquierda, como mecanismo de compensación de esa disfunción, de esa falla, el corazón va a poner en acción mecanismos de compensación. Uno, principalmente va a producir en acción la activación neurohumoral. Primero, con la liberación de las catecolaminas. Por un lado, ustedes saben cuáles son las catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina, que van a ocasionar, pues, vasoconstricción periférica fundamentalmente. Y luego va a poner en actividad o en acción el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son sistemas que van a participar en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. También el sistema de arginina-vasopresina. También va a poner en actividad la liberación de endotelina, de los neuropéptidos, y todo esto va a ir a ocasionar justamente lo que hemos indicado, el remodelado cardíaco y vascular. Van a ir a provocar la alteración estructural del miocardio. Inicialmente hemos dicho la hipertrofia ventricular. ¿Por qué la hipertrofia ventricular? El engrosamiento de la parte miocárdica. ¿Por qué? Porque como mecanismo de compensación va a hacer de que ese músculo cardíaco hipertrofiado tenga mayor fuerza de contracción para compensar esa falla, para compensar, para que no haya disminución del gasto cardíaco, para compensar esa disminución del volumen sistólico y de la disminución del gasto cardíaco. Por eso, como mecanismo de compensación, se va a remodelar, va a hipertrofiarse inicialmente, pero esa hipertrofia, que va a durar un determinado tiempo, ya no va a resistir si es que no se ha hecho el tratamiento, si es que no se ha tomado las medidas para que no progrese la insuficiencia, pues esa hipertrofia, ese músculo va a empezar a dilatarse. El rendimiento miocárdico va a ir empeorando. El gasto cardíaco, el volumen sistólico va a ir cayendo, ¿verdad? Bien, por lo tanto, por el otro lado, esta vasoconstricción va a producirse a nivel periférico. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a disminuir en los órganos periféricos, incluso hasta el nivel del tejido celular subcutáneo, de la parte muscular, de los órganos, principalmente del riñón. Bien. Bueno, aquí está lo que les decía, el remodelado cardíaco va
va a producirse la hipertrofia del ventrículo izquierdo como mecanismo de compensación. Luego, una vez que continúa el problema de la causa determinante, pues va a ir, ese ventrículo va a rendirse, en otras palabras, y va a empezar a dilatarse. Por lo tanto, va a ir a producir una miocardiopatía dilatada, una falla, una disfunción ventricular, por una falla cardíaca, y este remodelado cardíaco nos va a llevar a la producción de las arritmias, ya sean ventriculares o supraventriculares. Por lo tanto, esta falla de bomba, si progresa, falla de bomba, pues nos va a provocar, puede provocarnos la muerte súbita con la producción de arritmias fatales, como es la fibrilación ventricular. Un poquito recorreremos aquí, un poquito. Ya, un ratito, a ver, bien. No, estamos bien. Estamos bien, perfecto. Hemos indicado que por la vasoconstricción periférica, por la descarga de catecolaminas como mecanismo de compensación, también va a provocar, hemos dicho, la vasoconstricción en órganos periféricos, como son, por ejemplo, los músculos. Los músculos. Va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel muscular, por lo tanto va a disminuir el aporte de oxígeno, lo que va a ocasionar justamente a nivel muscular la acidosis metabólica, finalmente la intolerancia al ejercicio y lo que va a hacer la fatiga. A eso hemos mencionado como uno de los síntomas también del paciente cardíaco, la fatiga, ¿verdad? Entonces, este es el mecanismo por el cual se produce la fatiga, por disminución del flujo sanguíneo a nivel muscular, por una disminución del aporte de oxígeno, se produce la acidosis metabólica a nivel muscular, la intolerancia al ejercicio, esa sensación de cansancio que hemos dicho. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, es similar a lo que ocurre cuando uno hace actividad deportiva y dicen, ¿verdad? La macurca, justamente se produce estos mecanismos para que se produzca eso, de la macurca, como dicen algunos. Eso es porque existe una acidosis metabólica que se ha producido a nivel muscular. Es algo similar a eso que corrientemente llaman la macurca, ¿verdad? El paciente cardíaco sin hacer ejercicio va a tener esta debilidad muscular, ese cansancio. Por eso dice el paciente, doctor, mis pies no me obedecen, están débiles mis pies. Es por este mecanismo. Por el otro lado, esa vasoconstricción, esa vasoconstricción se va a producir también a nivel de los vasos sanguíneos renales. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo renal por esa disminución del gasto cardíaco, por esa disminución del volumen sistólico, y la vasoconstricción que se va a presentar a nivel de órganos periféricos disminuye el flujo, como les digo, a nivel renal, lo cual va a ocasionar lo que hemos dicho, la oliguria. La oliguria. El organismo, el riñón va a provocar la retención de agua y de sodio. Al producir la retención de agua y de sodio, se va a producir el edema y la congestión y obviamente la oliguria e incluso hasta la anuria. Entonces, fíjense cómo es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Ahora ustedes se estarán dando cuenta por qué presenta el paciente estos síntomas, estos signos. Entonces, justamente es por todo este mecanismo fisiopatológico. Bien, entonces seguimos. Como les decía, la disfunción, le digo, la disfunción, el remodelado, no solamente se produce a nivel del corazón, sino también a nivel vascular. Entonces, veremos qué es lo que se ocasiona a nivel endotelial.
la capa de los vasos que está adentro se denomina, ustedes saben, se denomina endotelio, ¿no ve? El endotelio. Por lo tanto, se va a producir también el remodelado a ese nivel, el remodelado vascular. ¿Por qué? Porque se va a producir por la vasoconstricción un incremento del tono vascular y de la estructura vascular. En esta situación se incrementa el tromboxano A2, la angiotensina y aumento de la enzima convertidora de la angiotensina. Adelantándonos, ustedes saben que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se utilizan los IECAS, el enalapril, el losartán, que van a actuar justamente a este nivel. Producen la vasoconstricción, nosotros tenemos que ir a vasodilatar con el enalapril, con el losartán, justamente actúan a este nivel produciendo la vasodilatación. Estos son los que producen la vasoconstricción, incrementando el tono del tono vascular y de la estructura vascular, el tromboxano A2, la angiotensina 2 y la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, estos factores intervienen en el remodelado vascular. Y al mismo tiempo se produce una disminución, una caída, dice, de las bradicininas y del óxido nítrico. Estos dos elementos producen vasodilatación. Si disminuye estos elementos, las bradicininas y el óxido nítrico, lógicamente va a predominar la vasoconstricción, que es en realidad perjudicial para el paciente con insuficiencia cardíaca, porque al producirse, volvemos a repetir, al producirse la insuficiencia cardíaca está disminuyendo está disminuyendo el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los tejidos y a los órganos, ¿verdad? Y no solamente se produce por el incremento de esos elementos y por la caída o por la disminución de estos elementos, sino también se incrementa la resistencia vascular porque se produce ese remodelado que hemos dicho por una hipertrofia de la íntima, de una hipertrofia del músculo liso y obviamente por esos elementos que hemos dicho de la angiotensina, del tromboxano, de la angiotensina y de la angiotensina y de la enzima convertidora de angiotensina, se va a producir pues obviamente la vasoconstricción. Por lo tanto, a nivel vascular se va a producir vasoconstricción y el remodelado, con el incremento de los elementos que hemos mencionado y por la disminución de estos otros elementos, ¿verdad? Y además se produce una hipertrofia de la íntima y del músculo vascular. Eso va a ocasionar justamente también o va a condicionar a empeorar el problema de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto se refiere a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, existen diferentes formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca, de acuerdo a diferentes situaciones. Tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca aguda o la insuficiencia cardíaca crónica. Por eso es importante que nosotros sepamos o preguntamos al paciente en la anamnesis desde cuándo tienes esos síntomas. Entonces nos dirá él hace 3 meses, hace 1 año, o nos dirá hace 2 días. De esa manera nos daremos cuenta si es una insuficiencia cardíaca aguda o es una insuficiencia cardíaca crónica. Hemos dicho que para decir agudo o crónico hay un término de 15 días, ¿verdad? O 2 semanas. Eso de acuerdo al tiempo. De acuerdo, aquí tenemos insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca. De acuerdo
a cuál de las cavidades están comprometidas, diremos insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca. Por eso decimos insuficiencia cardíaca derecha cuando está comprometido el ventrículo derecho y la aurícula derecha. En ese caso se va a producir una insuficiencia cardíaca derecha. Y si está comprometido el lado izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, diremos pues insuficiencia cardíaca izquierda. Bien, eso de acuerdo a qué parte o qué lado del corazón está comprometido o qué cavidades están comprometidas. Hay otra clasificación también de acuerdo al, dice, de alto o bajo volumen minuto. Está diciendo por alto gasto cardíaco o por bajo gasto cardíaco, ¿verdad? Bien, alto gasto cardíaco generalmente se produce cuando hay taquicardias, por ejemplo, por un cuadro de una anemia. Una anemia produce taquicardia como mecanismo de compensación y la taquicardia a la larga va a producir insuficiencia cardíaca. Está produciendo un alto gasto cardíaco por la taquicardia. Los problemas de la tiroides, hemos mencionado que es importante, justamente aquí viene eso, las tirotoxicosis o el hipertiroidismo produce un alto gasto cardíaco justamente por la taquicardia. Y los que producen un bajo volumen minuto o un bajo gasto cardíaco son generalmente los problemas de insuficiencia cardíaca derecha por un corazón pulmonar crónico. Entonces, es importante también ese tipo de clasificación. Decimos insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. La compensada es cuando generalmente ya tienen un problema crónico de una insuficiencia que obviamente ha disminuido o se ha logrado controlar los síntomas. Y descompensada generalmente cuando el paciente está en un cuadro agudo con la presentación de síntomas y signos bastante marcados de una evolución corta. Bien, ahora tenemos, por ejemplo, la que dice insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca diastólica. Desde el punto de vista fisiopatológico o fisiológico, si quieren, sistólico se refiere a la falla de la contracción miocárdica. Sístole significa contracción ventricular. Entonces, existe falla en la contracción ventricular. Pero si decimos insuficiencia cardíaca diastólica, existirá la falla, la disfunción en la diástole, en el llenado ventricular. Todo lo contrario, ¿verdad? Falla ventricular sistólica significa en la contractilidad, en el inotropismo. Hemos dicho una de las funciones principales del músculo cardíaco es el inotropismo, ¿verdad? Entonces, insuficiencia cardíaca sistólica, vamos a decir, cuando falla la contracción. Y si falla el llenado ventricular se produce en la diástole, en la relajación, en la dilatación del ventrículo para llenar. Cuando existe una alteración en la diástole, vamos a decir insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, como verán, miren, varias formas de acuerdo a las características y situaciones que se presenta en ese paciente, ¿verdad? Bien. De acuerdo a la clase funcional de la New York Heart Association, es decir, NYHA, esto es lo que utilizamos también en la clasificación de Disney, ¿verdad? Hemos visto ya en la clasificación de Disney. Esto es similar a esa clasificación, desde NYHA. Clasifica en 4 clases funcionales. Ya les decía anteriormente también en esa clase que hemos visto de los síntomas que nos podemos dar cuenta fácilmente nosotros
en qué clase funcional se encuentra este paciente haciendo la anamnesis, ¿verdad? Preguntando bien cómo, cuándo, en qué momento, qué haciendo, hemos dicho, ¿verdad? Igual en la clasificación de insuficiencia cardíaca, según NIHA, que se clasifica en 4 grupos, o se dice también clase funcional, o algunos dicen capacidad funcional. Entonces, la clase funcional 1 significa sin limitaciones durante la actividad ordinaria. Es decir, que ese paciente puede hacer toda su actividad ordinaria sin que existan limitaciones. Entonces diremos se encuentra en clase funcional 1. En clase funcional 2, limitación leve durante la actividad ordinaria. Es decir, que ya aparecen los síntomas, la disnea o la angina, es decir, el dolor precordial leve. Entonces decimos clase funcional 2. Nosotros tenemos que preguntar, entonces, el paciente nos dice, me falta aire, no puedo respirar. ¿Qué haciendo? ¿En qué momento? Justamente. Él dirá, cuando hago actividad física, deportiva, hago un momento, ya me empiezo a fatigar, a cansar, me falta aire, no puedo respirar. Pero está haciendo actividad, pero hay limitación, ¿verdad? Clase funcional 3, limitación pronunciada a las actividades cotidianas ordinarias, habituales. Es decir, que ya va a presentar síntomas marcados, principalmente la disnea, o se hará presente el dolor precordial, lo que decimos angina. En este caso, ¿qué haciendo? Le tenemos que preguntar en qué momento, qué haciendo usted empieza a presentar esa sensación de falta de aire. Nos dirá, doctor, una cuadrita avanzo y ya me canso. Ya no puedo, hago pequeñas actividades en mi casa, subir a unas 2, 3 graditas, o no puedo ya subir al segundo piso. Ya nos estará diciendo que ese paciente está en clase funcional 3. Bien. Y finalmente, él también nos dirá en la clase funcional 4 que tiene la incapacidad de realizar actividad física sin síntomas. Justamente los síntomas van a estar en reposo. Ese paciente no puede hacer ninguna actividad física. Pequeñas actividades ya solamente en su cama ya le ocasiona disnea, clase funcional 4. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, según NIHA, nos podemos dar cuenta en qué clase funcional está, en qué condiciones está ese paciente. Obviamente la clase funcional 3 y la clase funcional 4 será pues ya para internar al paciente, ¿verdad? Porque las condiciones generales, en ahí ustedes pondrán paciente en malas condiciones generales, al examen físico general, ¿verdad? Y al hacer la anamnesis dirán, el paciente presenta disnea, clase funcional 3, ya yo leyendo la historia clínica ya voy a saber cómo está ese paciente sin que le vea al paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esa clasificación de insuficiencia cardíaca según NIHA cuando se interna el paciente. Como diagnóstico, ahí tendrán que poner clase funcional o capacidad funcional 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Bien. Hay otra clasificación, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca según el Colegio Americano de Cardiología. Hace énfasis sobre todo en la evolución y la progresión de la insuficiencia cardíaca. Es decir, que ve cómo ha estado evolucionando ese paciente. La progresión será rápida, será lenta, etc. Y lo clasifica en estadios, el Colegio Americano de Cardiología. Estadio A, estadio B y estadio C y estadio D. Bien, ¿en qué consiste el estadio A?
Y justamente esta clasificación es la que se está utilizando actualmente. En muchas clínicas, en muchos departamentos, ya los cardiólogos ya no utilizan mucho, digamos, la clase funcional, sino utilizan esta clasificación, dicen estadio insuficiencia cardíaca, estadio A, insuficiencia cardíaca, estadio B. Entonces yo me voy a dar cuenta, digo, estadio A consiste en esto, estadio B consiste en esto. Y sin verle al paciente, leyendo la historia clínica me voy a dar cuenta, obviamente. Entonces, estadio A, ¿en qué consiste? Son los pacientes con un elevado riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin cardiopatía estructural. Es decir, que no hay alteraciones en la parte anatómica del corazón, ni muscular, ni valvular, ni pericárdica. Entonces, pero existe un elevado riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Puede tener ese paciente ese elemento de la predisposición familiar, por ejemplo, hereditaria, genética. Es un paciente que tiene un elevado riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tiene alteraciones estructurales. Entonces, es estadio A. Estadio B es aquel paciente con patología cardíaca estructural que aún no ha desarrollado síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya les decía también como un ejemplo, puede venir ese paciente con algún otro problema, por decirles respiratorio, una bronquitis, que está tosiendo ese paciente. No ha venido porque tiene síntomas cardíacos, no tiene dolor precordial, no tiene lipotimias, síncopes, no tiene palpitaciones, no tiene ningún síntoma cardiológico, solo ha venido por su tos, está tosiendo ese paciente por un problema respiratorio, digamos. Y le auscultamos al paciente y encontramos un soplo cardíaco, un soplo a nivel de la válvula aórtica, en el foco aórtico. Entonces, ese paciente ya tiene una patología cardíaca estructural, es decir, ya tiene alteración anatómica de su válvula. Puede ser una estenosis o puede ser una insuficiencia, pero que no tiene aún síntomas de insuficiencia cardíaca. Ha sido, digamos, un hallazgo casual cuando ha venido por otra enfermedad, ha venido a hacerse revisar y el paciente ni siquiera sabe que tiene ese problema. Ahí le dirán ustedes, mire señor, usted tiene un soplo en el corazón, posiblemente está afectado la válvula aórtica, usted tiene que hacer otros estudios más, un electrocardiograma, una ecocardiografía, etcétera, para determinar exactamente en qué condiciones está. Entonces, es estadio B. El estadio C, pacientes que han padecido en el pasado y en la actualidad tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Y además, están asociados a una patología cardíaca estructural. Fíjense, el estadio C, les dirá el paciente, pues que no, yo ya he estado enfermo, ya tengo cansancio, ya tengo fatiga, me falta aire, o sea, ya estoy con tratamiento y ahora he empeorado mis molestias y ya he empezado a hincharme mis pies, mis manos, etcétera, en términos corrientes. A la anamnesis ya nos está diciendo el estadio en que se encuentra ese paciente. Ya ha tenido en el pasado problemas cardiológicos, ya ha estado con tratamiento seguramente y en la actualidad tiene incluso ha aumentado la sintomatología y la signología de ese paciente. Además, al hacerle el examen, vamos a encontrar en ese paciente alguna alteración estructural, ya sea valvular, ya sea miocárdica, ya sea pericárdica. Entonces, en ese caso diremos que el paciente se encuentra en un estadio C.
Bien, el estadio D, pacientes con una insuficiencia cardíaca en fase terminal, que requiere tratamiento avanzado y especializado. ¿Qué significa eso? En fase terminal, dice, que prácticamente en ese paciente ya se ha agotado todos los tratamientos farmacológicos, principalmente, y además también algunos tratamientos quirúrgicos, por decirles que ya le han colocado marcapaso, que ya ha tenido reemplazos valvulares y que ese paciente, aún así, su cuadro ha ido empeorando. Finalmente ha llegado a una fase terminal. Y como única alternativa, ¿cuál será? Ustedes dirán, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? La única alternativa va a ser, pues, el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco. Ya han agotado todos los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Por lo tanto, ese paciente continúa o ha llegado a una fase terminal. Por lo tanto, el único tratamiento avanzado y especializado va a ser justamente el trasplante cardíaco, que le puede salvar la vida. Bien, entonces, como verán, el Colegio Americano de Cardiología clasifica en estadios A, B, C y D. Actualmente, ya les digo, este es ¿cómo se llama? La clasificación que se está utilizando actualmente en diferentes lugares. Bien, vamos a... Esta clasificación les voy a dar como tarea para la siguiente clase. Quiero que la clasificación de Noria, se llama así, busquen en el internet o en los libros, la clasificación de Noria. Me explicarán, yo voy a llamar a cualquier alumno de la lista y a uno o a dos o a tres, ya voy a ver. La siguiente clase me van a explicar en qué consiste esta clasificación de Noria, clasificación de insuficiencia cardíaca según Noria. ¿Listo? Entonces tienen ya una tareita para la próxima clase. Esto quiero que me lo estudien, que me lo repasen, y yo voy a llamar y ya voy a ir tomando en cuenta esta situación. Bien. Bueno, vamos a avanzar esto más. Tenemos unos 10 minutos más para avanzar. Vamos a ver los síntomas y los signos clínicos del paciente con una insuficiencia cardíaca. Bien, en el lado izquierdo, tenemos los síntomas típicos de una insuficiencia cardíaca. Ustedes ya saben todos los síntomas principales de un paciente cardíaco. La disnea, principal síntoma del paciente cardinal. Ya saben su clasificación, los tipos de disnea, por lo tanto no vamos a repetir. La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, son síntomas típicos de una insuficiencia cardíaca, ya sea izquierda o derecha, no estamos especificando de cuál en este momento. Reducción de la tolerancia al ejercicio, eso significa concretamente la fatiga también, con esa sensación de cansancio, de debilidad generalizada. Bien, la tos nocturna, las sibilancias, esto corresponde mucho más a un signo. Las sibilancias son a la auscultación, ¿verdad? A la auscultación corresponde más a este otro lado, signos típicos. Eso lo vamos a mencionar aquí. Aumento del peso también es mucho más, corresponde a un signo. Aumento del peso, 1 kilogramo día o 3 kilogramos por semana, ya es un signo de una insuficiencia, es decir, que el paciente está reteniendo líquidos. Sensación de hinchazón,
el paciente nos está hablando ya de edema, pero como síntoma. Hemos dicho que el edema es un síntoma y un signo a la vez. Nos dice el paciente, yo me hincho, doctor, en las tardes. Nos está avisando como síntoma. Pérdida de apetito, la hiporexia que llaman ustedes, inapetencia. El paciente cardíaco presenta ese tipo de síntomas también. Confusión, desorientación, el paciente por una hipoxemia cerebral, por bajo gasto cardíaco, por hipoxemia, hemos dicho también. Los pacientes generalmente sufren también una depresión. Las palpitaciones es otro síntoma que hemos mencionado ya. El síncope, las lipotimias. Y fíjense, y dentro de esto debería estar también la cianosis como síntoma y a la vez como síntoma. Conocen ya todos los síntomas principales, cardinales de un paciente cardíaco. Los signos típicos de una insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, dice esto, a la ausculta. Aquí ya son lo objetivo, ¿verdad? Lo objetivo. Esto es lo subjetivo y esto es lo objetivo, lo que vamos a encontrar nosotros. El ritmo de galope, hemos dicho que en una insuficiencia cardíaca se presenta el tercer ruido, el impulso apical, es decir, el apex, el choque de punta que hemos visto, los soplos que podemos encontrar en los diferentes focos, el edema periférico principalmente se inicia en extremidades inferiores, hemos dicho, en las partes declives. Aquí justamente vamos a encontrar los crepitantes y los estertores crepitantes y las sibilancias. Esto corresponde aquí, ya les decía, las sibilancias a la auscultación de los pulmones. Eso es por congestión pulmonar, por sobrecarga pulmonar. Ruidos, el murmullo vesicular, hipofonesis, es decir, disminución del murmullo vesicular, y matidez a la percusión en bases pulmonares por una efusión pleural. ¿Qué quiere decir efusión? Significa derrame pleural por secundario a una insuficiencia cardíaca. La taquicardia, como hemos dicho, como un mecanismo de compensación a la auscultación, vamos a encontrar en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. El pulso irregular arrítmico cuando ese paciente tenga arritmias, ¿verdad? Es otro signo también que vamos a encontrar. La taquipnea también, la taquipnea significa el aumento de la frecuencia respiratoria y lo que hemos ido mencionando en la anterior clase nomás, la hepatomegalia, que es característico del paciente con insuficiencia cardíaca. Y finalmente podemos llegar a la ascitis y la anasarca incluso, y también a la caquexia cardíaca. Fíjense, todos estos signos ya hemos visto en la anterior clase y más antes todos los síntomas en forma detallada, ¿verdad? Bien. Bueno, esta otra lámina más vamos a ver. Aquí un poco vamos a mencionar lo que es una insuficiencia cardíaca aguda y lo que es una insuficiencia cardíaca crónica. A este lado, algunos síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca aguda. Aguda significa antes de los 15 días. Se presentará en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda una disnea severa, súbita. Ese paciente va a estar disneico súbitamente. Puede presentar edema pulmonar justamente con sibilancias, con estertores en ambos campos pulmonares por una congestión que puede llegar al edema agudo de pulmón en una insuficiencia cardíaca aguda. En muchos pacientes existe un incremento de la tensión arterial o pueden estar con normotensión, es decir, con una presión arterial normal, o en muchos, como en el shock cardiogénico por un infarto agudo de miocardio, pueden estar más bien con hipotensión. También ese paciente puede presentar una cianosis súbita, aguda. Todos estos síntomas y signos
pueden presentarse en una insuficiencia cardíaca aguda. En la insuficiencia cardíaca crónica tenemos la disnea en cualquier clase funcional, puede ser 2, 3 o 4. Encontraremos en ese paciente, digamos, radiológicamente una cardiomegalia. RALes significa estertores también a nivel de campos pulmonares. Podremos encontrar taquicardia. Un tercer ruido, vamos a encontrar soplos a la auscultación, hepatomegalia, edema periférico en extremidades inferiores y presencia de ascitis también. Esto pero se presenta en un cuadro con evolución crónica, más allá de los 15 días, más allá de los 15 días. Agudo es antes de los 15 días, ¿verdad? Generalmente la insuficiencia cardíaca aguda es a veces mortal, severa, si no se hace el tratamiento inmediato. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica todavía puede tolerar, puede adaptarse ese organismo en forma progresiva, lenta. La evolución de los síntomas, de los signos, la aparición de los signos es de evolución lenta. Bien, entonces, la siguiente clase vamos a ver lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda aguda, exámenes complementarios, el tratamiento. Bueno, entonces ya hemos finalizado la clase por hoy. Vamos a llamar lista a los alumnos de este curso. Voy a ver quiénes exactamente son 96 y quiénes son realmente los alumnos que van a llevar la materia. Entonces voy a llamar y me dicen presente. Aguirre.